Hola, soy Noelia Valle y esta es la tercera parte del webinar sobre aprendizaje cooperativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación. Para hablar de evaluación, lo primero que vamos a hacer es definir en qué consiste. Evaluar es recabar información sobre la calidad y cantidad del cambio experimentado. Evaluamos el cambio para tomar decisiones respecto a él. Esta evaluación puede ser individual, es la evaluación que el profesor hace sobre los alumnos. Puede haber una autoevaluación cuando el propio alumno se evalúa sobre su propio proceso de aprendizaje, coevaluación si la realizan los compañeros y grupal cuando el profesor evalúa al grupo en su conjunto. Hay muchas formas de integrar la evaluación en la enseñanza, es más, no se deberían diferenciar. Evaluar es una parte del proceso de aprendizaje. Estamos evaluando cuando repasamos sistemáticamente lo que se está aprendiendo, cuando hacemos actividades que integran lo aprendido en diferentes marcos conceptuales, lo integramos con aprendizajes previos, cuando creamos diferentes marcos conceptuales para organizar el aprendizaje que se está realizando, es decir, integramos y organizamos el conocimiento, cuando trasladamos el razonamiento sobre lo que se está aprendiendo a contextos superiores de aprendizaje, cuando lo aplicamos, reconceptualizando lo que se está aprendiendo, o cuando hacemos una transferencia del aprendizaje, cuando ampliamos lo aprendido. Cualquier actividad que se base en estos principios es en realidad una actividad de evaluación que facilita el aprendizaje. Y todas estas actividades de evaluación no tienen por qué ser calificadas, por lo tanto, evaluar no es lo mismo que calificar. ¿Cómo hacer para que la evaluación tenga sentido? Pues en primer lugar tenemos que tener claros los objetivos de esa evaluación. Los objetivos deberían cumplir los principios SMART, es decir, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y además que sean viables en el tiempo, que sean posibles. Deben estar enfocados a contextos reales y aplicables, cumplir unos criterios y procedimientos específicos. Para esto las rúbricas ayudan bastante y esas rúbricas tienen que ser claras, deben ser comprendidas y deben estar visibles para los alumnos. Y si encima son creadas, co-creadas con ellos, pues mucho mejor. Sobre rúbricas encontraréis información también en estas formaciones. La evaluación debe ser realizada con frecuencia, porque eso va a permitir saber la causa de los errores y poder tomar decisiones al respecto y mejorar. Permite, por tanto, oportunidades de mejora. Si no hay errores, no hay mejoras, pero si no evaluamos, no hay posibilidad de cometer esos errores. La evaluación debe involucrar al alumno, por lo tanto, es muy interesante hacer evaluación entre iguales. En el proceso de evaluación, los alumnos están aprendiendo del propio proceso y les ayuda a su autorregulación. Por último, decir que hay diferentes tipos de evaluaciones, diagnóstica, formativa y sumativa, pero sobre esto también vais a encontrar información más detallada en otros webinars de estas formaciones. Lo interesante del aprendizaje cooperativo, centrándonos en el cooperativo, es que estos procesos de evaluación se amplifican cuando utilizamos a los grupos de trabajo. Hace que los estudiantes colaboren en la evaluación, lo que va a permitir a los profesores, pues, por ejemplo, facilitar que a los alumnos experiencias de aprendizaje mejores para aumentar su rendimiento, es decir, involucrarles en la evaluación ya supone una experiencia de aprendizaje. Nos va a permitir llevar a cabo sesiones de evaluación con más frecuencia, como ya no somos los únicos agentes de evaluación que hacen la evaluación, pues vamos a poder realizar con más frecuencia esas evaluaciones. Vamos a poder evaluar una mayor variedad de resultados, tanto habilidades sociales como valores, actitudes, problemas, hábitos, es decir, más actividades relacionadas con contenidos, pero también con la adquisición de habilidades. Vamos a poder utilizar más modalidades para evaluar el trabajo de los estudiantes, más tipos de evaluación, ya que, insisto, ahora hay más agentes implicados en la evaluación. Podemos usar más fuentes de información para realizar las evaluaciones y podemos reducir la parcialidad. Al meter a los alumnos en el proceso tenemos más fuentes de información, más heterogeneidad, más puntos de vista, lo cual va a enriquecer mucho la evaluación. Podemos crear sistemas de apoyo entre compañeros para las actividades de corrección y enriquecimiento, que los alumnos se ayuden en el proceso de corrección y de entendimiento de esas evaluaciones, de esas correcciones, y además ofrecer oportunidades para evaluar los resultados tanto de grupo como individual. Entonces, ¿qué y cómo vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? Pues lo mismo que evaluaríamos en otros procesos de aprendizaje, el rendimiento académico, los procesos de razonamiento, estrategias, destrezas, competencias, actitudes, hábitos de trabajo, o sea, evaluamos lo mismo. ¿Y cómo lo vamos a evaluar?
pues también utilizando los mismos procedimientos, desde pruebas estandarizadas, controles, exposiciones escritas orales, cuestionarios, entrevistas, cuadernos diarios de aprendizaje, portfolios. O sea, en realidad vamos a utilizar lo mismo. Lo que cambia, por tanto, en la evaluación del aprendizaje cooperativo es que intervienen más agentes, que no solamente evalúa el profesor, sino que evalúan también los alumnos, y que además no hacemos una evaluación solo individual, sino también una evaluación del grupo, una evaluación grupal. Quería comentaros algunas estrategias particulares para realizar la evaluación individual dentro del aprendizaje cooperativo. En este caso podemos utilizar la estrategia del grupo individuo-grupo. Esto quiere decir que hay primero una preparación de la prueba, aquí pongo examen, pero puede ser de cualquier tarea o prueba que hayamos solicitado, de forma grupal en el grupo cooperativo base o en el grupo cooperativo formal, es decir, se puede establecer el grupo para esa tarea en concreto. Después se realizaría la prueba individual y después se repetiría la misma prueba de nuevo en grupo. Os voy a dar 3 ejemplos concretos que utilizo yo en mis clases. Uno es a través de cuestionarios. Los alumnos preparan el tema de forma grupal, después realizan el cuestionario individual unos días después y después realizan ese mismo cuestionario de nuevo en el grupo con el que han trabajado. Y tienen que hacer, digamos, un examen consenso. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en las respuestas que dan a cada pregunta. Esto les ayuda bastante a la hora de detectar sus propios errores e intentar ayudarse unos a otros a comprender las respuestas. Por supuesto, los resultados de este segundo examen grupal siempre son mejores que los del primero. Otra posible estrategia sería hacer lo mismo pero con un examen escrito, un examen de respuesta abierta. En este caso suelo solicitar la mitad de la clase va a hacer un ejercicio y la otra mitad hace otro y una vez terminada la prueba de evaluación se intercambian y tienen que evaluar, corregir el trabajo del compañero. Puede ser con ejercicios diferentes o podría ser con el mismo ejercicio. En esta ocasión además sí que divido la nota, de manera que un 70% o 80% de la nota es la evaluación del ejercicio y el 20 o 30% restante es la evaluación que ellos hacen de la otra tarea del compañero. Por lo tanto, los alumnos realmente se toman muy en serio ese proceso de evaluación, son muy objetivos, intentan de dar feedback al ejercicio del compañero. Ellos me han transmitido que aprenden bastante con esta estrategia, ya que al leer los trabajos de los compañeros, pues ven otros puntos de vista, otras maneras de enfocar la misma actividad, de plantearlo y también detectan errores muy comunes que cometen y ven la importancia que tiene pues el redactar bien, el hacerse entender, el tener buena letra, por ejemplo. Y la tercera manera de hacer una evaluación de este tipo es a través de herramientas digitales, como podría ser la herramienta Taller que tiene Moodle, en la que el mismo programa va a barajar los ejercicios de los alumnos y los va a repartir para que estos realicen la evaluación. Es decir, los alumnos entregarían la tarea asignada, que puede ser también pregunta abierta o de un proyecto, un trabajo, y el programa va a repartírselo al número de alumnos que tú decidas. Si, por ejemplo, decidimos que cada trabajo sea evaluado por 4 compañeros, pues 4 compañeros al azar van a recibir cada trabajo. Y podemos incluso poner que el propio alumno evalúe su trabajo. En este sentido, para facilitar esa evaluación, podemos además incorporar una rúbrica o una lista de cotejo al proceso de evaluación. El programa lo que va a hacer también es asignar la nota que determinemos a la evaluación del trabajo del alumno, que va a ser la media de las evaluaciones de los compañeros, pero luego se asigna otro porcentaje, también podemos decidir entre el 20 y 30%, a la evaluación que hacen los alumnos de sus compañeros. ¿Esto cómo lo hace? Pues en función de la similitud, de cuánto de parecido son todas las evaluaciones que recibe el mismo trabajo, les otorga una buena calificación a esos alumnos que han calificado. Si hubiese mucha discrepancia, el programa determina que no ha habido coherencia en las evaluaciones, que no se ha utilizado bien la rúbrica, que no se ha hecho de una manera objetiva y entonces les penalizaría en esa parte de la evaluación. De manera que con estas 3 estrategias estamos siempre llevando la evaluación individual a después una evaluación grupal o más ampliada para que los alumnos participen en esta estrategia. Después, bueno, tenéis cosas más sencillas como hacer controles o pruebas semanales al grupo y después una individual. O sea, aquí cambiaríamos un poco el orden y estaríamos siempre preparándoles a través de pruebas grupales. Hacer debates en grupo, no, eso es otra herramienta más de hacer evaluaciones grupales. También podemos organizar torneos académicos en los que sumamos la cooperación a la competitividad. En realidad aquí el trabajo, la tarea será preparada en equipos de cooperativo, pero después competirán con otros equipos para este proceso de evaluación. Una herramienta muy útil para la evaluación del aprendizaje cooperativo, igual que para el individual en realidad, es el uso de los portfolios. Los portfolios van a ser una recopilación de los mejores trabajos junto con una reflexión razonada
en la que se relacionen esas muestras, esos trabajos, dando una visión holística de los logros, evolución y desarrollo de los mismos. Es decir, no es un recopilatorio sin más de tareas, de actividades, sino la selección de aquellas más significativas y la explicación de cómo éstas han facilitado o han mejorado el aprendizaje del alumno. Esto se puede realizar además en grupos cooperativos y aparte de contener, como digo, la selección de los trabajos y esta explicación razonada, debería contener también la autoevaluación por escrito del alumno, así como los comentarios y evaluación del docente. Además, sería muy útil que lleve acompañada una lista de objetivos futuros para lograr intereses y logros. Por último, hablar de la calificación. Hasta ahora estamos hablando de la evaluación, que no toda evaluación debe ser calificada y que es un proceso que se debe realizar a menudo y sirve para comprobar progreso e ir tomando decisiones respecto al proceso de aprendizaje. La calificación debe de realizarse con menos frecuencia, como digo, no todas las tareas deben ser calificadas, sirve para emitir juicios de valor y el nivel de logro, ¿no? Al final estamos dando una calificación en base a unos niveles. Estamos en la universidad y nuestra función también es certificar, entonces esta calificación es la que nos va a permitir esta calificación. Además, la calificación sirve para evaluar éxitos de los programas, en este caso éxitos de una metodología determinada, y bueno, siempre facilita el acceso a posibilidades educativas en cuanto a este papel certificador que tiene. Pero la calificación además en el aprendizaje cooperativo nos puede servir como recompensa, como logros, ¿no? Para facilitar o para incentivar lo que hablábamos de la responsabilidad individual, por ejemplo. Y siempre hay que tener en cuenta que debe ser justa y para eso es conveniente emplear una variedad de tareas de evaluación que deben ser calificadas y no dejar para el final o con una única metodología de evaluación la calificación definitiva de todo el curso. Algunas sugerencias para calificar situaciones de aprendizaje cooperativo serían las que veis aquí detalladas. Por ejemplo, podemos sumar a la calificación individual de un alumno una bonificación, unos puntos, si todos los integrantes del equipo cooperativo alcanzan unos criterios. Este ejemplo ya os lo puse cuando hablábamos también de los elementos básicos del aprendizaje cooperativo. Se puede también hacer una calificación individual más una bonificación basada en mejora, no llegar a un máximo, sino basada en una cuantificación de la mejora de cada alumno o del grupo. Podríamos dar una calificación individual en base a la suma de las calificaciones de todo el grupo. También podemos hacer una calificación grupal sobre un único producto y ya está. Yo creo que esto es lo más frecuente que solemos hacer cuando evaluamos trabajos en equipo, dar una evaluación grupal. Podríamos hacer una mezcla o evaluación grupal y que luego un porcentaje sea la evaluación individual. O podríamos hacer que las notas académicas individuales, o sea, las notas académicas, sumarles puntos extras basados en el empleo de habilidades sociales. Esto es muy recomendable, ya que una de las virtudes del aprendizaje cooperativo era precisamente el trabajo sobre las habilidades sociales, las habilidades cooperativas. Entonces, estaría bien que esto también se vea reflejado en la calificación. Algunos otros consejos tienen que ver con cosas muy prácticas, ¿no? Que la calificación refleje realmente lo que ha aprendido el alumno. Por otro lado, es lo complicado, ¿no? Entonces, en contextos cooperativos, en realidad como en cualquier otro, hay que dejar muy claros los criterios, ¿no? Y hacer juicios categóricos acerca del rendimiento de los alumnos en base a esos criterios. Deberíamos estandarizar el sistema de calificación y determinar el punto o el total de puntos obtenidos por cada alumno. Entonces, bueno, luego se puede hacer como la suma de calificaciones y convertirlas en porcentajes para equilibrar los desempeños. Hay que decidir muy bien el peso que le damos a cada porcentaje. Y debemos calcular la calificación final teniendo en cuenta esos pesos y tratando de descartar aquellas que puedan influir muy negativamente en la nota final y que en algunos casos tenemos que tener en cuenta que hay algunas prácticas, ¿no? que no representan el aprendizaje total del alumno. Entonces, si consideramos que algunos de los porcentajes que hemos dado, alguna de los criterios están yendo en prejuicio de todo, del reflejo de toda la progresión del alumno en la calificación total, debemos plantearnos y es muy importante, aunque tengamos que calificar, incluir siempre una evaluación cualitativa sobre el progreso del aprendizaje de nuestros alumnos.